Hola chicos, buenas tardes. Para seguir con los temas de literatura, la semana pasada pues habíamos desarrollado el tema del Siglo de Oro, ¿no? Habíamos hablado de Garcilaso de la Vega, si mal no recuerdo. Sí, hemos hablado pues de Garcilaso de la Vega, la, la escuela, las escuelas italianas, ¿no? Y esta semana nos toca hablar sobre un personaje también importante dentro de la literatura española. Yo creo que después de Góngora y Lope de Vega, ¿no? Fray Luis de León es uno de los personajes con mayor relevancia dentro de la literatura española. ¿Por qué? Porque en realidad la literatura que desarrolló Fray Luis de León fue con temática teológica, ¿no? Pero no fue netamente dogmática, no fue netamente pues de simplemente subliminación de Dios, sino que trató más que nada también de analizar el actuar del hombre para poder pues encontrar esa vida tranquila, esa vida pacífica, que es lo que Dios quiere, ¿no? Y por último, pues al final de un conjunto, ¿no? de acciones a través de nuestra vida, pues llegar al paraíso junto a Dios. Entonces, la obra de Fray Luis de León no es solamente que nos hable netamente pues de la religión y sin ningún cuestionamiento, ¿no? Sino que por el contrario nos da como un indicio, ¿no? Nos muestra un camino con el cual nosotros a través de acciones, ¿no? Actitudes, a acciones éticos, morales, podemos llegar pues a esa gloria santificada junto al Dios que nosotros pues adoramos. En este caso, Fray Luis de León justamente es un autor sumamente importante porque nos da un parecer, nos da un indicio o nos muestra, como les dije hace un momento, ese camino, pero a través de una vida pacífica, ¿no? Una vida apacible, una vida tranquila, ¿no? Por eso es que una de sus obras más importantes es Oda a la vida retirada, ¿no? Poemario pues que vamos a analizar el día de hoy en un video más adelante. Sí, entonces vamos a entrar de lleno a este tema. En realidad su obra fue bastante prolífica, ¿no? Fue bastante provechosa, productiva, ¿no? Pero las obras más importantes y más resaltantes pues fueron la traducción del Cantar de los Cantares de la Biblia hebrea al español y luego vienen pues sus odas o sus poesías, ¿no? Sus composiciones líricas. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cada una de estas obras. Como es un solo personaje, el video no es muy extenso. De todas maneras, igual les estoy presentando un video sobre Fray Luis de León, ¿no? Para que ustedes pues lo puedan visualizar, puedan comprender, ¿no? Puedan tener ese refuerzo de esta ayuda visual y poder comprenderlo mejor. Y finalmente les he conseguido un video para que ustedes puedan escuchar primero y luego analizar la oda a la vida retirada, ¿ya? Que es un poemario que ya está analizado, ya está desglosado y ustedes solamente pues van a escuchar esa explicación. ¿Sí? Entonces pasemos de lleno pues a Fray Luis de León. Fray Luis de León nace en Belmonte, Cuenca, en 1527. Pertenece a la escuela salmantina. Sufrió una injusta prisión por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y por defender la superioridad del texto hebreo de la Biblia sobre la versión latina.
La escuela salmantina preconiza el equilibrio entre el contenido y la forma. Para él, la poesía es comunicación del aliento celestial y divino. Entonces, a ver, les había mencionado el tema sobre el Cantar de los Cantares. Fray Luis de León fue un catedrático, ¿no? Estudió en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y luego de estudiar, ¿no? se convierte en maestro y dicta cátedras en esta universidad. Al momento, en el transcurso, de manera paralela que iba dictando sus clases, él iba realizando su obra literaria. Una de estas obras, justamente por consecuencia de su vocación religiosa, ¿no? Es la traducción del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares en realidad es un libro más no de corte religioso, no es tan teológico, sino es un poco más mundano. ¿Qué quiere decir mundano? O sea, relacionado a situaciones del mundo, de la tierra, ¿no? Más banales. Por ejemplo, los amores, los desamores, las situaciones de emociones muy humanas, ¿no? Que está en la Biblia y está en la Biblia y está incluida en la Biblia justamente pues después de la traducción de Fray Luis de León. Antes no era considerada dentro del texto bíblico. ¿Por qué? Porque la antigua religión, la antigua Iglesia Católica, ¿no? A través de su institución de la Santa Inquisición, que fue la que condena a Fray Luis de León a 6 años de cárcel, pensaba pues de que como este texto tenía situaciones muy humanas, emotivas, emociones, sentimientos, considerados que afectaban a la religiosidad del texto, ¿no? Y al purismo del texto. Pero este libro, escrito por el rey Salomón, ¿no? Narra pues situaciones que son muy propias del ser humano, ¿no? Y que justamente Dios nos dio esa potestad, ¿no? De amar, de querer, de estar triste, de observar el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que la Santa Inquisición menciona dentro de su sentencia es que este texto tenía cuotas de sensualidad y erotismo, porque hablaba de amor, hablaba de relaciones amorosas, ¿no? Y las relaciones amorosas se conjugan pues con el erotismo, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? Hay que tener bien en claro esas dos cosas, son cosas totalmente distintas. Pero justamente como expresaba una libertad de pensamiento, entonces la Iglesia Católica pues no lo iba a permitir, ¿no? Entonces por eso es que Fray Luis de León es condenado a 6 años de cárcel, ¿sí? Y luego pues luego de purgar esta condena, retoma su cátedra, ¿no? Y hay una frase muy peculiar y muy particular que pronuncia Fray Luis de León el día que él regresa a dictar su cátedra, ¿no? Cuando entra al salón y todos los chicos estaban pendientes, estaban a la expectativa de qué es lo que iba a decir, si de repente iba a despotricar de la iglesia, de la Santa Inquisición, de quienes lo habían encarcelado. Lo único que atinó a decir es, bueno chicos, como decíamos el día de ayer, ¿no? O sea, como si nada hubiera pasado, como si ese tiempo no hubiera transcurrido. Entonces, lo único que dijo fue, como decíamos el día de ayer, ¿no? Y prosiguió con su cátedra, ¿no? Entonces, a eso es lo que Fray Luis de León trataba, pues, de dar a entender, ¿no? De ese perdón, esa paz interior que te permite, pues, seguir adelante. Cuando uno tiene esos sentimientos pues de odio, de cólera, de ira, son sentimientos que no te permiten seguir adelante, son sentimientos que te retienen, que te obstruyen el camino, ¿no? Y no te permiten avanzar. Entonces, él optó por el otro camino, el del perdón, ¿no? Que justamente es algo que nos enseña a Dios, y
simplemente siguió con su camino y siguió pues con su obra poética. Sí, entonces es más o menos pues la vida de Fray Luis de León. Fallece en Salamanca el año 1591. Dentro de sus obras vamos a ver que tiene obras tanto en la especie poética como de manera narrativa, ¿no? En el género narrativo. El género poético nos dice tiene Oda a la vida retirada, que es la obra justamente que vamos a ver dentro de unos minutos, La noche serena, a Francisco Salinas, Profecía del Tajo, en la Ascensión. Fray Luis de León utiliza la lira, una combinación rígida de versos heptasílabos y endecasílabos. Ya habíamos visto al inicio, cuando hemos visto en las primeras semanas del bimestre pasado, sobre la teoría literaria. Ya ustedes saben que son versos heptasílabos, ¿no? De 7 sílabas, y endecasílabos que son de 11 sílabas, que procede de la literatura italiana. Su poema más conocido es A la vida retirada. En prosa tenemos La perfecta casada, exposición del libro de Job, Los nombres de Cristo. Asimismo, Fray Luis de León tradujo poemas de Virgilio y Horacio. En este punto, en su producción narrativa, ¿no? Prosaica, vamos a ver que la obra más importante de su obra en prosa es La perfecta casada. Esta obra se la dedica a una prima suya, ¿no? En la cual le recomienda qué es lo que ella debe de hacer, ¿no? O qué es lo que tiene que hacer toda mujer que contrae las nupcias para poder pues tener un matrimonio tranquilo, pacífico, sin sobresaltos, ¿no? Entonces le da las recomendaciones, por eso se denomina a la perfecta casada. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la parte biográfica. Vamos a ver un poco de la parte literaria netamente, ¿sí? Entonces voy a mencionarles el análisis literario y luego ya les voy a dejar los videos. Hay un video que es sobre la biografía de Fray Luis de León, que es un poco más amplia de lo que nos ha mostrado aquí, y el análisis de A la vida retirada, ¿ya? Entonces nos dice Oda a la vida retirada. Pertenece al género lírico, número de sílabas o número 17 liras. Versificación. La lira está compuesta por 3 versos de 7 sílabas y 2 versos de 11 sílabas, que expresan en el poema un sentimiento de serenidad y equilibrio clásico, rechazando así toda desmesura en la plasmación artística de la emotividad. El lenguaje que utiliza Fray Luis de León es una lengua culta con preponderancia de la sintaxis sencilla. O sea, es culto y a la vez utiliza el lenguaje sencillo, no un lenguaje enrevesado, complicado, que no permite que el lector pues, entienda correctamente el mensaje, o al menos de manera sencilla. El estilo es sentencioso, a través del cual quiere una enseñanza moral, ¿no? Justamente por eso les mencionaba hace un momento, ¿no? Igual con la obra La perfecta casada, con la cual da recomendaciones sobre cómo las personas, o cómo en este caso la mujer, debe llevar pues una vida adecuada para mantener su matrimonio. Ojo, no para servir al esposo, sino para mantener su matrimonio. Por eso se denomina la perfecta casada, no la perfecta esposa, o no la ama de casa, sino la perfecta casada es aquella que va a mantener ese equilibrio en el hogar, ¿no? Luego tenemos en el ámbito de manera geográfica, ¿no? España se desarrolla en la España del siglo XVI. Salamanca es la cuna del conocimiento, de las discusiones teológicas y la asimilación de los aportes de la cultura latina e italiana. En el ámbito espiritual, estamos hablando de serenidad como base para la felicidad, y en el ámbito social se encuentra en el reinado de Felipe II entre los años 1556 y 1598. Es el paladín del catolicismo frente a la reforma protestante. Felipe II más adelante tendría también otro
otro personaje muy importante de la literatura, de las letras españolas, como asesor teológico, ¿no? Que sería Pedro Calderón de la Barca, creador pues, de la obra La vida es sueño, ¿no? Que me imagino lo vamos a ver en un tema posterior. Dentro de los temas de Oda a la vida retirada, tenemos el tema principal es la vida apacible del pastor frente al ruido, a la intranquilidad de la vida civilizada. Este tópico procede del poeta latino Horacio, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer como las églogas, ¿no? Una égloga es un poema compuesto, pues, y los pastoriles, ¿no? Son poemas compuestos específicamente, pues, para describir esta vida pacífica, esta vida melancólica que tienen los pastores, ¿no? Son personas pues que salían al campo 2 o 3 días, ¿no? Con sus rebaños a pastorear y tenían muchísimo tiempo pues para estar en contacto con la naturaleza. Dentro de los temas secundarios tenemos la codicia y el dinero, la soberbia como aspecto negativo del alma humana, la sabiduría y la naturaleza como espacio armónico. A ver, aquí tenemos el fragmento de la vida retirada, que es el que más se conoce, el más común. ¿Ya? Voy a dar lectura y con eso estaría terminando esta parte para para que ustedes puedan pues, observar los videos que ya les había propuesto anteriormente, ¿no? Tenemos Oda a la vida retirada, fragmento. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbe al pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado. No cura así la fama, canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. A ver, ¿qué es lo que trata de darnos a entender este fragmento de a la vida retirada? Que no hay dinero que pueda comprar esa paz, no hay fama, no hay riqueza que pueda compararse con aquella paz, esa paz interior, esa tranquilidad del alma que nos puede dar una vida sencilla, tranquila, y sin ningún tipo de sobresaltos que pueden tenerlo justamente lo que he mencionado anteriormente, ¿no? La riqueza te da sobresaltos, la fama te da sobresaltos, ¿no? Te da idas y venidas, generalmente sentimientos negativos también, ¿no? Entonces el desprenderte de todo eso te va a ayudar pues a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitas para el alma. Eso es lo que trata de decir este fragmento de Oda a la vida retirada en la obra, ¿no? en el poemario Oda a la vida retirada, ¿no? Entonces eso lo vamos a analizar más adelante en el video que voy a presentar a continuación, ¿sí? Entonces chicos, eso sería todo pues por el día de hoy, ¿ya? Y solamente van a desarrollar, como ustedes ya saben bastante bien, deben desarrollar pues la práctica en clase y él sigue practicando, ¿no? Entonces el trabajo está bastante sencillo, no es mucho, ¿ya? Todo es para marcar, entonces van a desarrollar esos ejercicios y me lo presentan antes de que termine la hora. Ya ustedes saben bastante bien eso, no lo voy a aceptar pasada las 5 de la tarde, no les voy a aceptar el trabajo a nadie, ¿sí? Entonces chicos, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Fue un adelantado a su tiempo, un fraile docto y humanista que en el siglo XVI fue capaz de ver más allá del cielo y del celo religioso de su época. Siempre devoto y obediente, no se libró de pasar varios años en la cárcel a causa de rencillas y malicias de sus enemigos. Hoy vamos a profundizar en Fray Luis de León.
Fray Luis de León nació en 1528 en Belmonte, en la provincia española de Cuenca. Sus padres eran conversos, es decir, de ascendencia judía, algo que en aquella época era motivo de sospecha y que le acarreó grandes problemas durante toda su vida. Pese a ello, su padre, doctor en leyes y abogado, llegó a ser consejero del rey y formó parte de su corte. Fray Luis recibió una formación esmerada, cursando estudios en Valladolid, Madrid, Alcalá de Henares o Salamanca, donde llegó a los 14 años para ingresar en la Orden de los Agustinos. En Salamanca fue alumno de Melchor Cano y Fray Luis de Guevara y trabó amistad con lo más granado de la intelectualidad española del momento, como el músico Francisco de Salinas, Arias Montanos o el Brocense. Con ellos y otros varios constituye lo que se ha dado en llamar la Escuela Literaria Salmantina, que se suele contraponer a la Escuela Literaria Sevillana, que son los herederos de Garcilaso y los encargados de llevar a cabo la segunda parte del Renacimiento español. En 1560 obtiene en la Universidad de Salamanca el grado de licenciado y maestro en teología y acto seguido pasará a ejercer como profesor en dicha universidad. Estos años estarán marcados por las rivalidades universitarias con otros profesores y por las disputas por conseguir ciertas cátedras universitarias. Las denuncias a la Inquisición se sucedieron, tanto de Fray Luis a sus detractores, por ejemplo al dominico Domingo Báñez, como de algunos enemigos al propio Fray Luis, que terminó pasando 4 años en la cárcel, de 1572 a 1576, por haberse atrevido a traducir al castellano el Cantar de los Cantares Bíblicos, que entonces estaba prohibido, o por preferir la Biblia en hebreo a la traducción de San Jerónimo, la llamada Biblia Vulgata. Aunque hoy nos parezca extraño, las polémicas entre los propios religiosos o los teólogos de distintas órdenes terminaban con frecuencia con denuncias ante la Inquisición y en muchas ocasiones con los frailes o monjas encarcelados o recluidos. Ahí tenemos otros casos como los de Santa Teresa de Jesús, Alonso de Gudiel o de Gaspar de Grajal. Fray Luis participó también en la famosa polémica de Auxilis, que versaba sobre el papel de la gracia divina en el ser humano y la importancia de la libertad, del libre albedrío. Fray Luis se posicionó del lado jesuita, que combatían en ello contra los dominicos y otorgaban un fuerte papel a la libertad del ser humano. La polémica tuvo su punto álgido en 1582 y pudo acabar de nuevo con Fray Luis entre rejas, pero finalmente evitó la cárcel obligándosele a abandonar dicha postura. Dados sus grandes conocimientos en astronomía, también fue requerido por el Papa cuando se llevó a cabo la reforma del calendario, sustituyéndose el calendario juliano por el actual calendario, el calendario gregoriano, que sucedió en 1582. Fray Luis murió en 1591 en el convento de los agustinos de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, apenas unos días después de haber sido nombrado provincial de la Orden en Castilla. Fray Luis dedicó su vida a Dios y a la teología, siendo la literatura algo secundario en sus labores,
de ahí su escasa producción literaria. Contamos con un par de obras significativas como La perfecta casada, donde expone las virtudes que ha de tener la mujer ideal, y otra obra llamada De los nombres de Cristo, un conjunto de comentarios a los nombres de Cristo en la Biblia. Pero por lo que verdaderamente ha pasado Fray Luis a la historia de la literatura es por su obra poética, que aunque también es escasa, unos 40 poemas, sí que constituye un gran aporte y una evolución en las letras castellanas. Fray Luis, en su modestia, no se atrevió nunca a publicarlas, aunque sí que las tenía preparadas con un prólogo para darlas a la imprenta. Fue el gran escritor Francisco de Quevedo, en 1631, quien las dio a la estampa en una edición que él mismo prologó. Fray Luis es el introductor en la poesía castellana de lo que se conoce como la ascética, un concepto del ámbito de la teología que se emplea para referir las etapas del camino de perfección por las que el alma transita para tratar de acercarse a Dios. Es un camino de ejercicios espirituales y purificación que pretende despojar al individuo de todo tipo de apegos terrenales y poder así entrar en comunicación con la divinidad. Son famosas sus tres vías. La primera es la vía purgativa, en la que el alma se purifica mediante la penitencia y la oración, rechazando lo mundano. La segunda vía es la llamada vía iluminativa. El alma, ya purgada, es alumbrada por un saber celestial y se acerca a Dios, pero tiene que estar prevenida para evitar caer en las tentaciones del diablo. La tercera vía es la vía unitiva y no todo el mundo puede alcanzarla. En ella, el alma se funde con Dios, produciéndose un gozo indescriptible que anula los sentidos, conocido como éxtasis. Fray Luis entiende la poesía como una comunicación del aliento celestial y divino. Es por ello que se toma la creación con mucha delicadeza, preocupado siempre por armonizar la forma y el contenido, siendo muy selecto a la hora de elegir las palabras exactas. Su estrofa predilecta para la composición propia es la lira, introducida medio siglo atrás, como ya vimos, por Garcilaso. El esquema métrico de la lira es, como ya explicamos extensamente en otro vídeo, 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Como fraile, sus poemas están impregnados de temáticas religiosas, destacando entre ellos a santos, a los apóstoles o a la Virgen María. Como místicos sobresalen el deseo por la liberación del alma con respecto al cuerpo para poder contemplar la verdad y a Dios y a su creación en el máximo esplendor. Podemos citar el siguiente poema, dedicado a Felipe Ruiz. ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo, Felipe, y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin duelo, allí, a mi vida junto, en luz resplandeciente convertido, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido, y su principio propio y escondido. Entre su temática preferida encontramos el deseo de soledad, el retiro en la armonía con la naturaleza, el llamado Beatus Ille, del que encontramos una buena muestra en la Oda primera sobre la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Fray Luis, hombre culto y conocedor del mundo clásico, se sirve de la mitología griega y de los autores latinos
para realizar sus poemas, en consonancia con todo el Renacimiento. Ello lo podemos ver, por ejemplo, en estos versos de la canción Al nacimiento de la hija del marqués de Alcañices. Y el fiero Marte airado el camino dejó desocupado, y el rojo y crespo Apolo, que tus pasos guiando descendía, contigo al bajo polo. Fray Luis da muestras de su amplio conocimiento de la filosofía griega en Noche Serena, o en la oda a su amigo el músico Francisco de Salinas, oda cargada de referencias pitagóricas y platónicas. En dicha oda observamos el movimiento musical de las esferas de Pitágoras o la teoría de la reminiscencia de Platón, por la que el alma recuerda y se acerca al mundo divino. Así dice la oda: el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuanto suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en el olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. También desarrolla temas tradicionales del romancero, como la profecía del Tajo, en la que el rey Don Rodrigo viola a Florinda la Cava, acarreando la posterior invasión de los musulmanes. Tampoco faltarán temas morales, críticos o heroicos. La poesía de Fray Luis es también bastante simbólica. Está plagada de simbolismos. Tenemos el cuerpo como cárcel del alma, la barca representando al ser humano, la noche estrellada como la felicidad, el agua como fuente de vida o a las múltiples interpretaciones de Cristo a través de la propia naturaleza. Su estilo va en armonía con el de Garcilaso, huyendo del lenguaje afectado y el amaneramiento y anteponiendo la simpleza a la pompa retórica. Fray Luis se decanta por la precisión y la concisión, pero sin olvidar la elegancia, la dulzura y la simpleza. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por la literatura. Recuerda que si quieres seguir profundizando en el saber, tenemos cientos de vídeos en el canal para seguir haciéndolo. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Hola chicos, nuevo domingo poético y esta vez os traigo al que para mí mejor ha escrito en lengua castellana de toda la historia, que es Fray Luis de León, un señor que vivió en el siglo XVI, fraile, profesor de la Universidad de Salamanca. Él era de Belmonte, Cuenca, y su vida fue una vida complicada. Llegó a estar en la cárcel, oficialmente pues porque le acusaban de ser judeo converso, de ser judío cuando no podía serlo, cuando oficialmente se declaraba cristiano y en realidad estaba judaizando en secreto, aunque en realidad si estuvo en la cárcel fue porque sus compañeros de claustro, sus compañeros profesores, le tenían un poco de tirria y conspiraron para dar con él, con sus huesos en la cárcel. Y bueno, pues allí compuso alguna de sus obras más importantes, y entre ellas podemos ver la que para mí es la obra mejor escrita en el castellano más bonito de todos, que es de los nombres de Cristo. También escribió muchos poemas y por ello seguramente es más conocido, y entre ellos este que es el más famoso, que es la Oda a la vida retirada. Es un poco largo, ¿vale? Esto se va a hacer un poco más largo que en anteriores vídeos poéticos, pero bueno, yo creo que es una poesía que es muy bonita y que hay que leerla. Fijaos: qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Fijaos cómo empezamos ya. Hay que huir del mundanal ruido, de las preocupaciones,
y buscar aquello que han buscado los sabios, que es el conocimiento, el gusto por el saber, la curiosidad. Que no le enturbie al pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. Este sabio no repara en las riquezas del mundo, no repara en la soberbia, en lo que los demás piensen de él, sino que repara en su propia vida y en su propio crecer como ser humano. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Es decir, no está pendiente de si hablan bien de él, de la fama que tiene, de cómo hablan de él en privado. No, eso no le importa al sabio. El sabio tiene que buscar escondidas sendas, no tiene que estar ahí en todo el ajetreo de ese mundanal ruido. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. La vida le ha proporcionado desdichas, desganas, le ha hecho sentirse en un vendaval incontrolable, pues él no, él lo que hace es buscar la seguridad de la naturaleza, los montes, las fuentes, los ríos, aquellos lugares donde el alma puede estar en paz. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Es decir, no quiere estar rodeado de gente que lo único que le importa es el dinero o la soberbia o lo que hablen de él. No, él quiere algo mucho más puro, algo mucho más sencillo que eso. Despiértanme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Me habéis destruido. Sigo, después de esta breve interrupción. Como iba diciendo, despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está tenido. Vivir quiero conmigo, gozar del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Borges, el que protagonista de nuestro anterior poema, decía que estos versos son muy tristes. ¿Por qué? Porque alejándose de lo que al mundo le inquieta, este hombre, este sabio que quiere ser, se aleja incluso del amor y de las esperanzas, ¿vale? Para evitar todo lo contrario, para evitar los odios, para evitar las desesperanzas, se aleja también de lo bueno. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Fijaos qué bonito la evocación, la descripción de un paisaje y de la paz de ese paisaje. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían, no es mío ver el lloro de los que desconfían, cuando el cierzo y el ábrego porfían. Fijaos que ahora, después de esa descripción del huerto, de la vida, en las cumbres, en las montañas, en el silencio de la naturaleza, ahora va a describir la vida de aquellos que no quieren eso, sino que quieren la vida ajetreada, y compara esa vida ajetreada con la vida en un barco que puede viajar y atravesar lugares muy importantes. Mi hijo se acaba de mojar arriba abajo, ¿vale? Puede viajar, pero está amenazado siempre por la tormenta y por la amenaza de un naufragio, ¿vale? Y fijaos cómo va a hacer esa comparación. La combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería, y la mar enriquece en porfía. Fijaos, empieza la tormenta, el mástil cruje, la tormenta hace que todo se quede a oscuras, Eduardo. Dentro, no te mojes. ¿Ves? Ahí está la tormenta, ahí está la vida sujeta a las amenazas de los hijos. Muy bien. Ahí está la descripción de la tormenta.
¿vale? A mí, sin embargo, lejos de ese barco que puede naufragar, a mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se estén los otros abrazando, con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Y mientras los demás están esforzándose por navegar en este mar tempestuoso, en esta vida llena de desgracias y de desesperanzas, mientras yo esté en mis lugares escondidos, en mi huerto lleno de aromas y de paz, esté yo allí tranquilamente escuchando el sonar, dulce sonar de los pajarillos, de los riachuelos y de el plectro sabiamente meneado, es decir, de la música acompasada que me acompaña. Y bueno, pues eso, un poema espectacularmente bonito y espero que os haya gustado. Un besito a todos, espero que estéis bien y hasta la próxima.